Muy buenas, hermanos queridos, nuevamente aquí hablando un poco de la palabra de Dios. Hace unos días mi esposo predicó en un título muy sugestivo, El amor en los tiempos del coronavirus. Me pareció muy apropiado, muy bonito. Ese mismo título lo tomó la alcaldía de Funza para hablar pues de el amor en medio de esta pandemia, pero de una forma en la cual hablaba del distanciamiento social entre los novios y etcétera. Este título obviamente fue cogido del libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Ya hace algún tiempo, y diría unos años, el famoso predicador Dante Gebel también había tomado este título, pero en otra perspectiva. Él habló del amor en los tiempos del Facebook. Y en el amor en los tiempos del Facebook, en verdad es un libro muy espectacular. Y allí él nombra acerca de lo bailando con la mal fea, o sea, retomó esa predicación y la llevó también a su libro para ilustrar, obviamente a veces cómo los jóvenes se desencantan y no luchan por el amor. Pero en su predicación de Bailando con la más fea, cuando yo pude observar esa predicación, oírla, la verdad no soy de las personas que critica a Dante Gebel, es más, lo admiro muchísimo como predicador, pero en esa ocasión realmente sentí que yo era parte de esas feas, porque él describe allí a Lea de una manera tremenda. Él habla, porque él lo que quiere decir allí es o expresar a través de su descripción, es como las personas pasamos por tiempos y que realmente son difíciles, son feos. Y entonces él hace una descripción, pero me pareció muy grotesca, me pareció muy difícil, porque habla de la mujer que tiene como cintura de pollo. Y realmente en la vida muchas no hemos podido ser nunca Barbies. Nunca hemos podido ser Barbies. Él habla de la mujer que Lea era como el tipo de esa mujer que iba al campo y llegaba con sus uñas sucias y entonces oliendo a feo. Y yo digo, no, pues Colombia tiene tanta gente que trabaja en las floras, tanta gente que tiene que trabajar y realmente llega con las uñas muy sucias, y así no trabaja en una flora, trabaja vendiendo allí el mercado, no sé, tantas cosas, tantas circunstancias. Y la verdad, yo dije, como si una mujer no tuviese derecho al amor por no tener cierto prototipo de persona o establecida a través de lo que la Biblia habla de Raquel, porque él hace la comparación de las dos mujeres de Jacob. Y realmente para mí fue difícil como mirar eso, y dije, lo más difícil en la vida del ser humano es a veces la aceptación. Y saben una cosa, creo que algo que ocurre siempre en la vida del ser humano es que siempre bailamos con la más fea. Siempre nos toca la más fea, porque es que la más fea a veces somos nosotros mismos. Y usted está diciendo, no, está hablando de lo físico. No, yo hablo a niveles muy generales. A veces no nos aceptamos. Creo que las cosas más duras que con nosotros mismos es la aceptación. Así sea usted delgado o delgada, así sea gordita o tenga un cuerpo muy hermoso, siempre está mirando su rostro, siempre está mirando otros aspectos, y creo que siempre bailamos en nuestra vida con la más fea. Josh McDowell habla acerca de un principio muy hermoso y fundamental. Él dice que si nosotros no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, jamás amaremos a otras personas. La Biblia nos habla eso. Vamos a mirar Mateo capítulo 22, verso 36. Mateo 22, 36 al 39, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y John McDowell, de una manera magistral, habla acerca de esto, en verdad, de que dice la Biblia que si no amamos a nuestro prójimo, pero primero dice como a nosotros mismos, es decir, que debemos empezar obviamente por nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es un reto bastante grande en nuestra vida, el poder nosotros amar y llevar en nuestra vida a un nivel en el cual nosotros aceptemos aún nuestros errores. Sabe que grabar en estos días así a través de la cámara por las circunstancias, antes predicábamos sencillamente en un púlpito y pues si nos equivocábamos nunca estábamos mirando esos errores, pero ahora nos sentamos también después junto con ustedes y miramos todas las predicaciones, estamos mirando, y para mí realmente si hay algo que fue difícil fue como aceptar cómo me veía en cámara, fue aceptar esas cosas, fue muy, muy complicado para mí, pero después de que acepté que bien iban a salir muchas cosas mal, como que fue algo demasiado liberador en mi vida, fue mejor. He podido como predicar y digo, bueno, pues algunas cosas no saldrán bien, pero lo estoy haciendo de la mejor manera. En esa ilustración que les hablaba que tomó Dante Gebel, eso está en Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, verso 18 al 23, nos habla de esa historia, de la historia de Jacob y de cómo Jacob empieza a trabajar, llega donde Labán, un pariente, y le habla, porque ve obviamente a Raquel y fue la mujer que lo despampana. De un momento despierta en él ese anhelo de que esa niña llegue a ser su esposa. Y él le habla a Labán y Labán dice, listo, la dote son 7 años de trabajo. Y él empieza a trabajar por ella. Y nosotros vemos la historia, cuando vemos la historia, muchos de nosotros pensamos, pobre Jacob. Sabe, hermanos queridos, que pienso que en muchas ocasiones nosotros llevamos la responsabilidad que le corresponde a otros. La Biblia habla allí en Génesis capítulo 29, nos está hablando acerca de lo que les estoy comentando. Y dice que Jacob trabajó, llegó donde Labán y empezó a trabajar esos 7 años por Raquel, pero que al final obviamente su Labán le da la hija mayor, que es Lea. Vamos a mirar allí en el verso 18, dice, Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y ahí habla acerca de que sirvió. Y ya entonces en el verso 22 dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Ya llegaron los 7 años y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y yo me pregunto, ¿realmente lo engañó? Usted y yo siempre leemos ese pasaje y diremos, pobre Jacob. Yo llegué de un lugar del Tolima y a los pocos meses ya sabía muchas de las costumbres que tenían esta región. Jamás tomé changua allí en el Tolima, y aquí aprendí que ese era el desayuno predilecto de los cachacos. Aprendí muchas cosas y empecé a cambiar
mis hábitos porque vivía entre ellos, sin obviamente dejar de gustar las cosas que como tolimense me gustaban, pero que ya no eran igual. Las navidades, porque ya tenía una suegra que le gustaba el ajiaco, y allá ajiaco, hombre, eso es un caldo, eso es algo que no va. Pero aquí empecé a hacerlo porque adopté. Yo me pregunto, ¿Jacob no conocía las costumbres? 7 años que trabajó por Raquel, nunca conoció las costumbres, nunca dijo, hombre, suegro, ¿qué vamos a hacer si la costumbre? Vemos que es un Jacob que está acostumbrado a tener ciertas actitudes porque su mamá siempre le cubrió las faltas, entonces él siempre quería salirse con la suya. Pero así como dice muchos dichos de todos lugares, Labán no se iba a dejar, no iba a dejar que viniera alguien y le cambiara todas las costumbres. Él dijo, bueno, este me quiso como pasar por encima, pues entonces yo no lo voy a dejar. Pero ahí para mí lo difícil no fue para ninguno de los dos, lo más difícil para mí es para Lea. Lea es esa mujer que queda ahí en medio y nosotros decimos, ay, pobrecita Raquel, pero ¿y qué de Lea? Lea estaba allí y por lo que la palabra de Dios habla, Lea no la estaba pasando muy bien. Mire, Lea fue esa mujer que le dio a Jacob 6 hijos. 6 hijos le dio a Jacob. Sus hijos, entre ellos está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los que conocemos algo de Biblia, ¿qué podemos notar allí? Estos hombres, mire, Rubén, la Biblia dice que quiere decir Jehová ha mirado mi miseria. Jehová ha mirado mi miseria. Aquella mujer fue culpada, aquella mujer estaba teniendo un tiempo muy difícil, pero el Señor empezó a bendecirla, ya que Raquel, cuando Jacob logra casarse con Raquel, Raquel es estéril, pero Lea le está dando estos hijos, le dio 6 hijos, y lo que yo noto aquí es que son hijos de renombre. Allí, hermanos, si no queremos tener en cuenta ninguno más, tendríamos que mirar a Leví y Judá. Leví y Judá. La tribu de Leví es la tribu sacerdotal. La tribu de Judá es la tribu donde viene la descendencia mesiánica. Entonces, son cosas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta en medio de esta historia. A veces llevamos responsabilidades que otros son los que tienen que cargarlas. En este caso me parece que una responsabilidad muy grande la lleva Jacob, porque sí conocía las costumbres, sí las conocía, y no podemos decir y disculpar pobrecito, no, él sí las conocía, él aprendió a que ser correcto era lo mejor. Pero a veces cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, llevamos, hermanos, por delante a otras personas que tienen que cargar la culpa de nuestras decisiones. Pero mire lo maravilloso y lo grande que yo encuentro aquí en esta palabra, cómo Dios, a través de las circunstancias, Dios siempre nos levanta y Dios siempre bendice, como es este caso. Los hijos de Raquel sí son hijos que vinieron a formar parte de esa tribu grande que fue Israel, las 12 tribus, claro que sí. Ella tuvo a José y a Benjamín. De José salieron Manasés y Efraín, pero vemos que los de renombre fueron los de Lea, o los que más significancia tienen hasta el día de hoy en toda la historia bíblica. Entonces Dios levanta, Dios cambia, Dios nos bendice. ¿De qué manera tú te sientes en medio de los tiempos difíciles? ¿Y de qué manera tú puedes levantarte en medio de esos tiempos? Nos corresponde es a nosotros, hermanos, trabajar cómo nos miramos a nosotros mismos,
¿Cómo nos miramos en medio de las circunstancias? A veces las cargamos todas y nos culpamos. No, nosotros debemos, hermanos, entender que Dios está con nosotros y que Dios siempre nos bendecirá. Estamos en tiempos difíciles, tiempos en los cuales tal vez hemos tenido que pasar algunas dificultades enormes. Y nosotros podríamos estar culpando a muchas personas o a muchas circunstancias, pero a veces en verdad los únicos culpables de muchas circunstancias que pasamos somos nosotros mismos. Pero de nosotros depende es mirar cómo vamos a asumir estas circunstancias y cómo esto que nosotros pasamos nos va a enseñar para el futuro. Yo creo que tú y yo tenemos que ir proyectando nuestra vida y analizando las cosas que han fallado y las circunstancias que hemos pasado para que en el futuro estas circunstancias no lleguen a ser tan difíciles como han sido para algunos hoy. Y también creo, amados, que nosotros debemos entender que no importa cuál sea nuestro físico. A veces las personas creen que el mundo es solamente de los perfectos físicamente, y realmente los que nosotros creemos que son perfectos físicamente también creen que son imperfectos. Todos tenemos derecho delante de Dios, solo que debemos mirarnos a nosotros mismos con hermosura, con gracia, y asimismo proyectaremos en el mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. Voy a orar en esta noche por ustedes. Quiero que las familias se sientan bendecidas a través de esta palabra, que Dios nos ayude en medio de los tiempos y que nos ayude a asumir nuestras responsabilidades, porque ellas acarrean a los que están a nuestro lado. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendigo en esta hora a cada uno de los que me escuchan. Bendigo sus casas, bendigo sus familias. Y yo te pido en el nombre de Jesús que la bendición tuya, Señor, esté en medio de las casas. Que no importa ya las decisiones que hayamos tomado, nosotros podamos entender que tú siempre nos levantarás, tú siempre nos ayudarás, así como ayudaste, Señor, a todos los personajes bíblicos, aun cuando ellos cometieron tantos errores, tú los sacaste, tú los levantaste. Señor, siempre, oh Dios Todopoderoso, has estado con nosotros y nos bendecirás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.